tal, jóvenes estudiantes de cuarto año? El día de hoy les voy a hablar sobre un tema también importante dentro de lo que es la biología. Hoy día nos toca avanzar este tema que se trata sobre los principios inmediatos que dan origen a la vida. La vida empieza según los niveles de organización de la materia, desde el nivel subatómico, protones, neutrones, electrones, pasando por el nivel atómico, donde ya están los elementos de la tabla periódica. Son 124 elementos hasta ahora descubiertos por la ciencia. De ellos 90 son naturales y el resto son artificiales. Y a partir del átomo se da inicio, se puede decir, a la vida. Esos son los principios inmediatos, o sea, cómo empieza la vida. Empieza a nivel atómico. En el nivel atómico vamos a encontrar elementos de la tabla periódica que van a formar parte de los seres vivos, tanto de nosotros como de los animalitos. Los animalitos y las plantas, y las bacterias y los protistas, todos ellos están formados por elementos. A estos elementos se les va a conocer como bioelementos. Bio porque dan origen a la vida, los bioelementos. Y cuando ya varios elementos se juntan, ya se forman las biomoléculas. Entonces el día de hoy vamos a desarrollar dos temas: los bioelementos y las biomoléculas. Entonces quede claro que los principios inmediatos son los que van a dar origen a la vida. Comenzamos. ¿Qué son los bioelementos? Los bioelementos son elementos básicos sustantivos de la tabla periódica que está formado un ser vivo como nosotros. ¿Y de qué estamos hechos? De elementos primordiales. Ya la clase anterior yo les expliqué algo de esto. ¿Cuáles son los elementos primordiales? El chon. ¿Y qué es el chon? Chon es C de carbono, H de hidrógeno, O de oxígeno y N de nitrógeno. Pero adicional de estos cuatro elementos, hay dos elementos que participan en el ADN. Es el fósforo y es el azufre. Entonces con ellos se forman los ácidos nucleicos, ¿no? Entonces esos son los elementos o bioelementos esenciales de la vida. Para que haya vida en un planeta o en algún lugar, tiene que existir el chon. Esa es la base fundamental. Principalmente entre el chon, ¿cuál sería, profesor, el más básico? El carbono. Tiene que haber carbono, porque nuestro cuerpo es una sustancia carbonada, principalmente carbonada. Pero también necesitamos hidrógeno, el agua, necesitamos el oxígeno y el nitrógeno. Pero principalmente el carbono es el que mayormente necesita un ser vivo, sea una planta, sea un microorganismo. Muy bien. Entonces, ¿y cómo lo vamos a clasificar estos bioelementos? En dos grupos: bioelementos primarios y bioelementos secundarios. Y hasta un tercer grupo, los oligoelementos. Primario, secundario, oligoelementos. Quiere decir que nuestro cuerpo en realidad no está formado solamente por 4 elementos, está formado casi por 22 elementos. Un ser vivo está formado por unos variados que otros, pero por 22 elementos de la tabla periódica está dentro de mi cuerpo. 22 elementos los voy a encontrar dentro de mi cuerpo. Los 4 primeros, dije, los esenciales: el chon, carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno. Ahora, ¿cuáles son los otros? Ya dije el fósforo, ya dije el azufre. Pero adicional a ellos, también hay otros componentes básicos que está formando nuestro cuerpo. Está el calcio, está el magnesio, están elementos como el yodo, elementos que son parte de nuestra estructura corporal. ¿Quién está en ese grupo? Está el sodio, potasio, son elementos secundarios. Pero adicional a eso también hay el tercer grupo, que son los oligoelementos. Son un grupo de elementos que tenemos en nuestro cuerpo, pero en pequeñísimas cantidades. En pequeñísimas cantidades. Podrían ser también el cobalto, el zinc, el hierro, el cobre y el manganeso. ¿Hierro dónde lo encontramos? En la sangre. El símbolo Fe es hierro, y hierro, nuestra sangre está compuesta, la hemoglobina está compuesta de hierro. ¿Y el calcio dónde lo encontramos? El calcio, Ca, el calcio, lo encontramos en la leche, el huevo, principalmente en los huesos está el calcio. Entonces nuestro cuerpo necesita, para formar huesos duros, necesita el calcio. Y el magnesio,
que tanto hace promoción al magnesio, nuestro cuerpo necesita para vivir el magnesio. Es necesario, por eso en las verduras, en las menestras, en las carnes, lo vamos a encontrar estos elementos. Si uno de ellos no ingresa a nuestro cuerpo, el cuerpo va a comenzar a fallar. Por ejemplo, el yodo. Profesor, pero el yodo es rojo y ¿acaso se necesita el yodo? Sí, necesita. La persona que carece de yodo en su cuerpo le sale el bocio. El bocio es la tiroides, el hipertiroidismo o el hipotiroidismo. Con el hipotiroidismo la persona engorda y con el hipertiroidismo la persona enflaquece, es delgadita, por falta de yodo. Por eso que ahora en la sal común, ahora la llaman sal yodada. O sea, la sal le echan el yodo para que sea sal yodada. Entonces el yodo tiene que ingresar. Y en algunas plantas tienen yodo, entonces tienen que consumir. La lentejita tiene yodo, la espinaca. Entonces hay que saber qué plantitas tienen yodo para poder consumir y no salga ese problema del hipertiroidismo. Igual pasa con el calcio, igual pasa con el magnesio y el hierro mismo. Entonces son elementos que son importantes. Por ejemplo, el zinc. El zinc también es muy importante que esté en nuestro cuerpo, ¿ya? Igual hay pequeñísimas cantidades de cobre y pequeñísimas cantidades de zinc. Hasta aluminio, molibdeno y silicio, todos esos elementos los tenemos en nuestro cuerpo, pero en pequeñísimas cantidades. Por ejemplo, ustedes miran, profesor, pero el potasio, el símbolo K, número 19 en la tabla periódica. ¿Para qué servirá el potasio? El potasio es un ion de carga positiva y es indispensable para el buen funcionamiento del corazón. O sea, el potasio lo contiene el plátano, por ejemplo. Entonces, con buen consumo de potasio, nuestro cuerpo, nuestro corazón late normal. Entonces, necesita la bomba del corazón, necesita que haya potasio. Entonces, es básico. Y si carece uno de eso, comienza a fallar. Alguna parte de nuestro cuerpo comienza a fallar. Por ejemplo, la carencia de hierro. ¿Cómo se nota? Con anemia, la vista, las manos claras, la piel blanca, ¿no? Anormal. Entonces, eso es por falta de hierro. Cuando te hacen una prueba de hemoglobina, te detectan que falta por hierro. Te tienes que tomar cápsulas de hierro o de lo contrario en los alimentos, principalmente, como le digo, la lentejita. Bien, entonces, quedamos claros, los bioelementos se agrupan de tres formas. Los primordiales, los principales, carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, los cuatro básicos, más el fósforo, que es parte del ácido desoxirribonucleico, al ADN y el azufre. Los secundarios, los que les he citado, ¿no? El calcio, el hierro, magnesio. Y luego de eso ya viene la lista que llamamos oligoelementos, el resto, flúor, manganeso, zinc, el boro, el aluminio, que son elementos también que participan dentro de nuestro organismo. Y como que tampoco no hay todos los elementos de la tabla periódica, no están en nuestro cuerpo. No, son 22 elementos que forman parte de la vida. Bien, esos son los bioelementos. Ahora me toca explicarle las biomoléculas. Las biomoléculas, ¿qué vienen a ser biomoléculas? Ya su nombre lo dice, bio es vida, y molécula, moléculas que dan forma a la vida. Entonces, las biomoléculas son conjuntos ya de elementos que se han unido, se han pegado para formar una molécula. Y así vamos a tener una clasificación de 4 biomoléculas muy importantes. Primero, los glúcidos, o carbohidratos, o azúcares, como le gusta. Entonces, estos glúcidos, como le dije al comienzo, el carbono es básico, entonces estos glúcidos son importantísimos en la composición de un ser vivo. El carbono es parte de todos los seres vivos. Entonces, los glúcidos, llamados azúcares, de fórmula C6H12O6, es la parte estructural de todo ser vivo, los azúcares. ¿Y dónde encontramos? En todos los vegetales. Profesor, ¿dónde hay los glúcidos? En todos los vegetales. Sea menestras, sea frutas, sea verduras, en todo ello encontramos carbohidratos, o sea, carbono. El pan, el fideo, el cuáquer, la avena, la papa, la harina, los panetones, todo ello contiene carbohidratos. El azúcar mismo, el tofu, el chocolate, tiene carbohidratos. Son energéticos, producen energía para que un ser vivo pueda moverse, desplazarse, caminar.
Luego, el segundo biomolécula importante es las proteínas. Todo cuerpo necesita proteínas. Entonces, las proteínas son estructurales, son básicas. Entonces, tenemos 20 proteínas, ya lo desarrollaremos cuando hagamos el tema específico de proteínas. Y las proteínas lo encontramos principalmente en todas las carnes. Carnes de ave, carne de res, carne de pescado. En todas las aves encontramos nosotros proteínas. Entonces nuestro cuerpo necesita proteínas, porque no basta carbohidratos, no basta tu arroz, tu fideo y tu papa. Tiene que haber una presa. Puede ser un pescado frito, puede ser un pollo dorado, puede ser pavita o algún marisco. Pero tiene que haber proteínas. Cuando carece el cuerpo de proteína, se le inflama el estómago. Y esa enfermedad se llama kwashiorkor. El kwashiorkor es una enfermedad que da a los niños africanos. Todo niño africano lo ven hinchadito en su vientre, su estomaguito inflado, como si tuviera una pelota. Es por falta de proteína. No es que sea obeso, no es que sea gordito, no. Se inflama, se hincha el estómago por la enfermedad de carencia de las proteínas, llamado kwashiorkor. Entonces, nuestro cuerpo necesita proteínas. El tercer elemento vendría a ser los lípidos. ¿Y qué son los lípidos, profesor? Los lípidos son las grasas. Las grasas son importantes, no en exceso, porque si no produce el colesterol y los ácidos grasos, pero sí necesitamos nuestro cuerpo de grasa. Grasas son la reserva que nos mantiene la temperatura homogénea en nuestro cuerpo. Entonces, ¿dónde encontramos qué alimento tenemos grasa? Principalmente en el aceite. Todos los días consumimos grasa. En frituras, en aderezos, en ensaladas se consume grasa. En la mantequilla igual. En el queso hay un poco de grasa. En la aceituna hay un poco de olivo o grasa de olivo. Y todas las plantas producen también un poco de grasa. Entonces, la grasa en la manteca, en la mantequilla, ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, grasa necesita también nuestro cuerpo, pero, como le digo, en pequeñas cantidades. Pero la gente que excede el consumo de grasa, le gusta todos los días embarrar su pan con mantequilla, o comer frituras, todos los días salchipapa, todos los días papas fritas, o su hot dog, o sus tortillas, eso genera malestar en el cuerpo. Se sube el colesterol, se suben los ácidos grasos. Entonces, cuando se sube, te dan enfermedades. Comienza a tener mareo, comienza sensación de malestar, ¿no? Tu colesterol está elevado. En los jóvenes no se nota mucho. ¿Por qué? Porque los jóvenes queman grasa al momento de hacer educación física, correr, brincar, saltar. Ellos queman grasa. Pero las personas adultas que tienen vidas sedentarias, sentaditos, no hacen nada, no hacen física, entonces la grasa se va acumulando. Se va acumulando en el corazón, en nuestros rollitos, se va acumulando en distintas partes de nuestro cuerpo. En las mujeres más es en el vientre y en los brazos se le acumula grasa, ¿no? Se le acumula grasa. Entonces esa grasa que no necesita nuestro cuerpo va a enfermarlo. Va a enfermarlo. Eso se llama con colesterol. Ahora, profesor, hay dos tipos de colesterol. Sí, cierto, hay dos tipos. El colesterol bueno y el colesterol malo. Y eso lo analizaremos cuando hagamos los lípidos. Y por último, los ácidos nucleicos. O sea, la cuarta biomolécula vienen a ser los ácidos nucleicos. Pero los ácidos nucleicos son dos. El ADN y el ARN. El ADN, ya su nombre científico, es ácido desoxirribonucleico. Y el ARN, ácido ribonucleico. Estos ácidos, los dos, son el origen de la vida. Con ellos empieza la vida. O sea, ¿dónde se encuentran estos ácidos nucleicos? En el núcleo de nuestra célula. O sea, en el varón se encuentra en el espermatocito. El espermatocito es una célula con flagelo y al medio tiene un núcleo. Dentro del núcleo tiene la cromatina. Y dentro de la cromatina están los cromosomas. Y cada cromosoma tiene un gen. Y en cada gen hay el ADN. El ADN es un código genético que transmite caracteres de una persona, de un animal, de una planta. Transmite el ADN. O sea, cada uno según su especie. Entonces, el ADN es fundamental. Entonces, estos dos elementos ácidos, el ARN, ácido ribonucleico, participan en la reproducción sexual de los seres vivos. Y son importantísimos. Ya lo veremos más al detalle cuando hagamos cada uno de ellos. Ya lo desarrollaremos, cómo se encuentra, cómo se forman esa cadena, esa escalera
de ADN, citosina, guanina y todo lo demás, ya lo veremos. Bien, jóvenes, eso es todo con respecto a los principios inmediatos, los bioelementos y las biomoléculas. Gracias.